Dios le dio a Moisés los mandamientos escritos en dos tablas de piedra, pero el pueblo se había descarriado y Moisés toma una decisión drástica. Indignado por lo que estaba ocurriendo allí, él quiebra las dos tablas de piedra y Dios le pide que vuelva ahora él a preparar, a labrar las tablas de piedra, y Dios mismo volvería a escribir sus leyes para que su pueblo pueda vivir guiado en sus mandamientos. El capítulo 10 de Deuteronomio nos va a hablar de esto, nos va a hablar también de algunas otras leyes que van a ayudar al pueblo a mostrar su evidencia de un pueblo escogido por Dios. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio de estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, ya estamos en la lección 5. Como dijimos hace unos instantes, que vamos a hablar de cómo Dios reescribe su ley para que el pueblo pueda vivir guiado en esta ley. Además, habla de otros aspectos interesantes, un elemento importante, la atención al extranjero, al forastero, aquella persona que no es del mismo lugar, es un elemento importante también. Tenemos dos invitados acá en el set. Está con nosotros Ronald Renson. Bienvenido, Ronald. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Una vez más queremos extender nuestros saludos porque cada semana ustedes nos siguen, cada día, y es una bendición poder continuar creciendo. Así que hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Continúe con nosotros. Que Dios lo bendiga. Gracias. Está también con nosotros Iber. Bienvenido, querido Iber, al estudio de la Biblia. Un saludo y luego, por favor, guíanos en oración. Gracias por la invitación, contentos de poder ser parte de este estudio de la palabra de Dios, y al mismo tiempo queremos saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan por las diferentes redes sociales. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, en este momento queremos pedir tu presencia de tu Espíritu Santo para hacer este estudio, Señor, de tu palabra, y que podamos entender, comprender y practicarlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el capítulo 10 hay varios elementos. Nuestra lección titula El extranjero dentro de tus puertas, basado en el versículo 19. Dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Pero antes de ir a este tema, quisiera que tomemos un poquito de tiempo para hablar de la reescritura de la ley de Dios. Al principio Dios lo había hecho todo, ahora le pide a Moisés que él sea quien prepare, labre las tablas de piedra, y Dios mismo se lo escribiría. ¿Qué podemos nosotros entender en este sentido de que Dios le pida rehacer a Moisés y volver a escribir la ley? Es algo bien interesante esto. Mira, Moisés había sido elegido para ser el portavoz de Dios, ¿no? Dios estaba siendo representado a través de Moisés. En el capítulo 9, cuando nosotros leemos del versículo 15, unos versos, dice: yo me volví y descendí del monte, el cual ardía en llamas, con las tablas del pacto en mis dos manos, y miré que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición, apartándoos bien pronto del camino de Jehová, que Jehová os había señalado. Entonces tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos, las quebré delante de vuestros ojos. Hay algo bien interesante aquí. Como él siendo representante, como un portavoz de Dios, el hecho de quebrar las tablas era un simbolismo de que Dios estaba quebrando el pacto que había hecho con ellos. Era un simbolismo de decirles: saben que ustedes han pecado y ustedes no merecen estar ahí en mi pacto. Pero más adelante, ahora en el capítulo 10, como usted lo mencionaba, hay un mandato de reescribirlo, ¿no? En el versículo 1 dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube hasta mí al monte, hazte también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. Algo bien importante aquí. Es como que Dios en este momento dice: yo no me he olvidado de ustedes, yo no los he abandonado, no los he dejado, yo soy un Dios de pacto. Claro, el concepto que presentabas, tal vez Moisés lo interpretaba así, ¿no? Como ustedes fallaron, se acabó la relación con ustedes, pero en realidad Dios
seguía teniendo paciencia y como que le da una nueva oportunidad al pueblo para decirle, miren, primero que los mandamientos son importantes para ustedes, para cuidarlos, para guiarlos, pero mi pacto sigue vigente. De parte mía, vamos a continuar. Y qué importante es ver. Exactamente, es interesante que Jeremías cuando escribe también el rollo, también se desaparece, ¿no? Y en el mismo Jeremías capítulo 36, versos 27 y 28, él vuelve a reescribir de nuevo algunas partes del libro de Jeremías. Pero no cambia nada, ¿no? Sigue siendo lo mismo, así como los mandamientos se ha sido reescrito, no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo lo que Dios escribió. Y por otro lado, reafirmando la importancia, ¿no? Bueno, se acabó, ahora vamos a pensar de nuevo y vamos a hacer algo diferente. No, lo que Dios hizo es perfecto, se mantiene, y si lo reescribió allá, ahora no somos quien nosotros para decir esto sí, esto no. O para invalidarlo, porque justamente esto se podría pensar que las leyes no eran ya necesarias o es que ellos habían invalidado con sus actos, pero en realidad la ley continuaba vigente, por eso Dios misma la escribió y hoy es tan necesaria como lo fue en el pasado. Ahora en el versículo 16, estamos en el capítulo 10 de Deuteronomio, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Qué es lo que Dios estaba queriendo decirle al pueblo? Le vuelve a entregar los mandamientos, pero les da una recomendación adicional. No vamos a ahondar mucho en la circuncisión, pero ¿cuál es la variante que aquí introduce el Señor? Bueno, aquí Dios para transmitir sus mandamientos eligió un pueblo y era los judíos, los encargados de transmitir, de enseñar a las otras naciones acerca de los mandamientos de Dios, ¿no? Y la señal externa era la circuncisión, ¿no? Ahora luego Dios hace énfasis en la circuncisión del corazón de uno, lo que hay que cambiar, lo que hay que modificar, ¿no? Para tratar de hacer y cumplir los mandamientos que Dios estableció. Ahora, entre lo interno y lo externo pareciera que hay una dicotomía, ¿no? Sí. A veces nosotros aparentamos o tratamos de llevar una religión más formal y Dios no se conforma con eso. Claro que no, porque nosotros debemos ser, no solamente hacer, porque externamente nosotros podemos hacer muchas cosas, pero lo que Dios ve es el corazón. Es lo que realmente somos. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había entregado a la idolatría y es por eso que aquí ellos le dicen, Él es Dios de dioses. Pareciera como si hubiera otros dioses más además, pero en realidad no. Al contrario, Él está mencionando que Dios es supremo, ¿no? Él es supremo y debemos andar en pos de Él. Por eso en el verso dice 16, 17, vamos a leerlo, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos. Entonces aquí encontramos algo acerca de lo que es la circuncisión. Tiene que ver con un cambio de actitudes, porque ahí dice, no endurezcáis vuestra cerviz. Quiere decir, ustedes están para servir al prójimo, están para servir a Dios. Ellos debían ser una luz allá en el lugar. Al contrario de practicar la idolatría, ellos podrían, al practicar la idolatría, apagar esa luz que Dios quería darles, con la cual ellos debían brillar. Dios no quiere solamente una religión externa. Había una señal visible y puede ser que nuestra señal visible sea ser cristianos, tener un nombre específico, adventistas, pero Dios dice, más allá de eso, ustedes deben mostrarlo a través de su vida, de su experiencia, porque ustedes sirven a un Señor que si hay algunos dioses con minúscula, el Señor es muy superior a ellos, Señor de señores, grande, poderoso, etcétera. Y entonces ahí da las características, ¿no? Lo que leyó Renzón, que además dice, Él hace justicia y ahí menciona grupos, diríamos, específicos, necesitados, débiles, vulnerables, como las viudas, los extranjeros, los huérfanos, y ahí da un énfasis especial también en atender a los extranjeros porque el pueblo de Israel fue extranjero. ¿Y cómo podemos nosotros ahora aplicar eso? Bueno, tal vez antes, ¿por qué Dios le da tanta importancia o tanta recomendación al pueblo para atender estos grupos? Solo que ese cambio que uno tiene que producirlo no lo va a hacer por uno mismo, ¿no?
El libro de Deuteronomio, el capítulo 30, el verso 6, dice: y circuncidará Jehová, dice tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo, dice, tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces ese cambio solo lo va a producir Dios, para que nosotros podamos así amar más al prójimo, atender más al extranjero, al viudo y al huérfano. Entonces, inclusive ahí está algo interesante, ¿no? Porque uno puede intentar hacer las cosas a su manera para decir, bueno, voy a demostrar que soy cristiano, pero en el capítulo 30 complementa, aunque aquí dice circuncidad, como que nosotros tenemos que hacer, pero allá dice que Dios lo va a hacer y coincide con lo que Pablo dice, ¿no? Es una obra conjunta, o sea, hay un esfuerzo personal que hay que colocar y lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo va a hacer. El milagro de la conversión, transformación, restauración lo hace Dios. Sin embargo, nosotros debemos esforzarnos por buscarlo, por buscar ese bien para nosotros. Y ese esfuerzo más es en entregarnos, en permitirle que Él lo haga, que el Espíritu Santo obre. Y cerrando esta parte, ¿por qué la recomendación de atender a estos grupos, al extranjero, a la viuda, al pobre? ¿Será que en ese tiempo estaban corriendo el riesgo de ser desatendidos o había una especie de digamos, de acepción de personas como en las sociedades modernas también? Hay que recordar lo siguiente, el pueblo de Israel había sido extranjero en Egipto. Recordemos que en Egipto ellos habían sido oprimidos, habían sido aminorados y a tal punto que ellos habían llegado a ser esclavos míseros. Entonces, Dios utiliza a Moisés, los saca de ese lugar. Ahora ellos tendrían la tendencia de vanagloriarse y decir, bueno, ahora nosotros somos libres. Y quizás cuando un egipcio llegue a su tierra, un forastero egipcio, supongamos, ¿cuál sería la actitud? Generalmente uno dice, estos me trataron así, trataron a nuestros padres así, asá, y tiene la tendencia de buscar una venganza o tratar mal a esa persona. Entonces, Dios le da una atención especial para decirle lo siguiente, ustedes eran esclavos, fueron salvos, fueron sacados con mano poderosa y ahora ustedes, así como yo tuve misericordia, ustedes tienen que también tener misericordia con las demás personas, sin maltratarlo. Al contrario, incluso en el texto dice dándoles pan, dándoles agua, o sea, es algo bien importante, o sea, el que podamos tener un corazón distinto al que esos pueblos tenían. Muy bien, queridos amigos, es interesante, el capítulo 10 da un énfasis especial para la atención a nuestro prójimo. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. La preocupación del Señor para que su pueblo actuara con justicia y misericordia, siguiendo el ejemplo de su Dios justo y misericordioso, es evidente en toda la Biblia, pero principalmente en el libro de Deuteronomio. Voy a leer 3 versículos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 dice, entonces mandé a los jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre, su hermano y el extranjero. Capítulo 16, versículo 19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Capítulo 24, versículo 17, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás prenda, en prenda la ropa de la viuda, mostrando la insistencia del Señor, ¿no? De que ellos actúen de manera justa, que traten al prójimo como quisieran ser tratados, y creo que ese mensaje, aunque era importante en ese tiempo, es importante también ahora. Es algo bien interesante esto, porque hoy en día vemos mucho maltrato, mucha injusticia, y pareciera que la justicia es para quien tiene dinero, ¿no? Hay muchas personas que pagan grandes sumas de dinero para poder evadir juicios o entonces para poder salir libres. De manera general, no es solamente en Bolivia, en muchos países ocurre esto. Quizás en unos más, otros menos. Entonces, ahora nosotros como cristianos, acá tenemos un mandato que fue dado al pueblo de Israel. Ellos habían salido de extranjeros y ahora, siendo un pueblo privilegiado por estar libres y con Dios, ellos debían dar un buen trato a las demás personas, tanto a los de su pueblo como a los del extranjero.
¿no? Hace un momento mencionábamos las tendencias que podría haber. Ahora hay algo interesante en medio de esto. En el capítulo 24 de Deuteronomio, en el verso 10 dice: cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomar la prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestes te sacará la prenda. Y si el hombre es pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Es algo bien interesante esto, porque hoy en día hay algunas, en las noticias vemos, a veces el hijo le fue prestando dinero al padre, a la madre, ellos no supieron devolverle. Y mire, estamos hablando de hijo, y el hijo acaba quitando la casa a los padres. Y a veces sacándolos hasta afuera de la casa. Y Deuteronomio es tan específico que da el caso, ¿no? Por ejemplo, si esa prenda es una ropa, es un manto, dice Algo tienes necesario. que ir y devolverle para que la persona duerma bien y no duerma con frío. O sea, el libro de Deuteronomio va más allá de solo dar orientaciones generales, sino hasta casos específicos, y eso, bueno, ahora ya hay que trasladarlo a nuestra realidad. Ahora, Iber, en el Nuevo Testamento también se habla de una religión pura que pone en práctica justamente aquello que era la voluntad de Dios en la época de Moisés. Quiero citar ahí el libro de Marcos, capítulo 12, el verso 28. 12, verso 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía, dice, que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento, dice, de todo? Y luego allí seguimos leyendo algunos versos. Por asunto de tiempo no vamos a leer todo, pero ahí los escribas hacen esta pregunta interesante a Jesús. Y de esas preguntas yo puedo rescatar cuatro aspectos importantes. Primero, la pregunta que hacen los escribas. Segundo, la respuesta que da Jesús. Y tercero, cómo entendían los escribas el pasaje, la respuesta que estaba dando Jesús. Y cuarto aspecto, la evaluación que hace Jesús. Entonces, cuando hablamos de la pregunta, los escribas de aquellas épocas eran los teólogos, eran aquellos que conocían bien las escrituras y las interpretaban. Y la interpretaban, ¿verdad? Sí, letra por letra, palabra por palabra, como se decía. O sea, conocían, sabían muy bien. Aún así, hacen la pregunta intencionalmente para ver qué cosa Jesús iba a responder. El segundo aspecto acerca de la respuesta: Jesús responde a su pregunta, pero agrega algo más a la pregunta que ellos hacen. Y ese agregar algo más hace referencia al amar al prójimo, cosa que ellos se habían olvidado, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Entonces los escribas no estaban, al escuchar esta respuesta, ellos entienden que Jesús no estaba diciendo nada nuevo. Era antiguo, como nosotros estamos mencionando hace un momento del libro de Deuteronomio. Ya Dios hacía referencia a eso. Entonces Jesús está respondiendo, pero no está respondiendo nada nuevo. Es algo que ellos sabían. Y el cuarto aspecto, en la evaluación de la respuesta de Jesús, entonces notamos nosotros allí que Jesús respondió bien. Eso en su evaluación que él hace. Sin embargo, el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 27, dice allí: la religión pura, dice, y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar, dice, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, dice, sin mancha del mundo. Entonces aquí vemos cuán importante es la respuesta que Jesús dio. No solamente es amar a Dios, sino también amar al prójimo. Y algo que a veces los judíos se olvidaron de eso. Y a veces en la actualidad sucede lo mismo con nosotros, ¿no? A veces nos olvidamos, nos enfocamos más en servir y adorar a Dios, pero no nos enfocamos en ayudar al prójimo. Creo que hasta nos autoengañamos, ¿no? Creemos que nuestra relación con Dios es importante, es la más importante, es verdad, pero Jesús le dijo: miren, esto está pegado con lo otro. Tu relación con Dios debe hacerse evidente en tu relación con tu prójimo. Y Santiago hasta da algunos ejemplos, y Jesús también, ¿no? Dice: si tu hermano tiene algo contra ti, tú vas y presentas tu ofrenda en el templo, primeramente deja tu ofrenda, arregla las cosas con tu hermano. Y nosotros generalmente tratamos de separar esto, ¿no? Con Dios es una cosa, con el prójimo es otra cosa, y en la Biblia no está así. Sí, en relación a este mandato, cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento, Jesús no da una respuesta, da dos, pero al final le dice: no hay mayor que este. En otras palabras, estas dos, como usted lo mencionaba, tienen que estar unidas.
No puede haber una religión que solamente adore a Dios, cante, alabe, vaya a la iglesia. Tiene que haber una religión mucho más allá de servicio, de atención al prójimo, al necesitado. No sé cómo está tu religión, querido amigo, querida amiga, o mi religión personal. Puede estar corriendo el riesgo de hacer lo que hacía el pueblo judío, separar mi relación con Dios y desentenderme de mi obligación como ciudadano, como vecino. Que estas lecciones nos ayuden a unir esta adoración a Dios, que nos lleve también, por supuesto, a tratar de la mejor manera a aquel que es necesitado y vive alrededor nuestro. Vamos a una pausa final y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de este tema que sin duda alguna cada tema es muy importante y capítulo 10 de Deuteronomio nos ayuda a ver la misericordia de Dios al volver a escribir los 10 mandamientos y al mismo tiempo a agregar varias recomendaciones que ayudan al pueblo de Dios a seguir el camino que Dios quería que sigan. Gracias, Renson, por estar en este momento estudiando esta parte de la Biblia y tienes unos instantes para despedirte. Muy bien, queridos amigos, hoy estudiamos cuán importante es ser misericordioso, bondadoso con las demás personas, especialmente con el extranjero, porque el extranjero deja su tierra, deja su familia y va a otro lugar. Y muchas veces en ese lugar no tiene un buen inicio porque no es bien aceptado. Nosotros tenemos un deber cristiano y el deber cristiano es recordar que fuimos también un día extranjeros. Ahora pertenecemos al reino de Dios y necesitamos hacer esas obras maravillosas de cuidar, de ayudar, de proteger incluso a aquellos que siendo extranjeros están sufriendo y necesitan de nuestra ayuda. Que Dios te bendiga, que Dios te utilice. Igualmente, gracias Iber por estar con nosotros y tienes unos instantes para la conclusión. Ok, gracias por la invitación y pues simplemente decir que amar al Señor es amar al extranjero. Alguna vez yo también salí de mi país y he tenido un recuerdo amargo, ¿no? Que tal vez lo voy a expresar en este momento. Cuando estaba haciendo sellar el pasaporte de salida de un país, el encargado no quería sellarme, ¿no? No sé por qué razón, pero no quería hacer el sello de salida. Y bueno, estaba insistiendo y parece que se molestó. Se acercó a la ventana porque estamos en el segundo piso, agarró mi pasaporte, lo selló y me lo botó hacia la avenida. Entonces inmediatamente yo bajo abajo para recoger. Pasaban las movilidades por la avenida, esperé que no pasen las movilidades y a recoger mi pasaporte. Y cuando estaba recogiendo miré hacia arriba y lo vi, ¿no? Al policía ahí cómo se reía, ¿no? de la acción que yo estaba haciendo ahí recogiendo mi pasaporte. Me sentí mal. Cuando me subí al taxi, el conductor que me estaba llevando me dijo que no todos son así. Son pocas las personas que actúan de esa manera. Y uno como extranjero pues se siente mal y se siente que realmente necesitamos el calor humano. Necesitamos de nuestro semejante. Por eso que yo decía al inicio, amar al Señor es amar al extranjero, ¿no? Que Dios nos ayude a poder hacer algo por las personas que nos necesitan. Amén. Bueno, termino leyendo San Marcos 12, 30 y 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios pueda darnos esa fortaleza de amarlo a Él y amar a nuestros semejantes.